Bienvenidos todos a una nueva edición de Calidad Agrícola, el programa del agricultor paraguayo que busca acompañarlo en su lugar de trabajo. Y en la edición de hoy vamos a compartir con ustedes cómo nos estuvimos acompañando más bien durante una jornada de capacitación que fue coordinada por la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas de nuestro país. El disertante principal fue el señor Fabricio Vázquez. Él es doctor, experto en temas de desarrollo agrícola, también desarrollo socioeconómico, experto en geografía, y estuvo compartiendo la historia de la agricultura en Paraguay. Y durante toda esa jornada de trabajo que se desarrolló durante el sábado 2 de julio, él atrapó a toda la audiencia y todos estuvieron participando activamente para compartir sus experiencias y también realizar preguntas respecto a la historia de la agricultura en Paraguay. Y empezamos una nueva edición de Calidad Agrícola aquí en el canal de la producción. La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas CAPECO organizó una charla sobre los factores condicionantes de la agricultura paraguaya, disertación a cargo del ingeniero agrónomo, geógrafo y especialista en ciencias sociales, Fabricio Vázquez. El profesional habló sobre los avances, procesos, factores influyentes y todo el derrotero de la agricultura paraguaya desde la conquista y la colonia hasta nuestros tiempos. Primero, miradas idílicas sobre la ruralidad, sobre la producción. Este es un mapa de la década del... Sale un poquito deformado por el Infocus quizás, pero es un mapa de la década del 80, ¿verdad? ¿Y qué vemos acá? ¡Ay, hermoso! Hay animales, cultivos por todos lados, el algodón está embolsado, vacas felices, caballos pastando. Mentira. A ver. No está con mal esto, ¿verdad? Pero una forma de decir que nuestro país era eminentemente rural y agropecuario, pero esto era bastante difícil. Y miren qué interesante, acá en el Chaco, por ejemplo, ya había algodón en los 80, ¿verdad? Donde hoy también tenemos algodón. Creo que después el PowerPoint va a estar disponible, así que van a tener también, María Luisa, ¿verdad? Se va a compartir después el PowerPoint también para todos, entonces pueden tener ahí. Pero me parece que tuvimos unas miradas idílicas y vamos a tratar de meter un poco de realismo y realidad al desarrollo rural que ha tenido Paraguay y vamos a hacer énfasis en los tropiezos, las limitaciones, las dificultades, los frenos. Entonces, ¿para qué vinimos hoy? Para conocer la difícil historia del progreso de la agricultura, para comprender el rol y la evolución de las infraestructuras, de los mercados, de las técnicas de producción, de los sistemas de comercialización, de las innovaciones biológicas, de la logística, de los transportes. Todo esto fue clave para que podamos tener hoy las diferentes cadenas de valor que tenemos, que antes no teníamos. Y para entender la relevancia que tiene todo esto en el desarrollo de las actuales cadenas de valor o, sobre todo, la presentación esta quiere insistir sobre todo lo que se tuvo que resolver y solucionar para que el sector agropecuario se mantenga como motor de la economía y de la sociedad. Entonces, esta es una historia de luchas, de dificultades, de problemas que se han resuelto en mayor o menor medida y en diferentes momentos históricos, pero que se han resuelto finalmente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Rápidamente vamos a empezar por la agricultura tradicional de los guaraníes desde el siglo XVI, donde para los guaraníes era cultivar para complementar. Cultivar para complementar porque existía la caza, la pesca, la recolección de frutos. Señores, hoy es 2 de julio, estamos en invierno, hay varios de ustedes están acá en mangas cortas. ¿No entendieron que estamos en invierno y que venía abrigado? En realidad entendieron. Lo que entendieron perfectamente es que nuestro invierno no es tan duro y por lo tanto podemos venir en mangas cortas en invierno. Los guaraníes también, y hay un historiador inglés que se llama Arnold Toynbee, que decía que las sociedades que se desarrollan son sociedades que tienen que resolver un problema o una amenaza fuerte. Una de estas amenazas puede ser el invierno, es decir, hace demasiado frío en Finlandia y en verano no hay nadie que juegue piquiboli a plata o a ñoño en la plaza.
todos tienen que estar juntando cualquier limón, cualquier guayaba para llevar a la gruta, encerrarse para poder aguantar el invierno. Entonces el invierno es una presión que hace que la sociedad proyecte, ahorre, planifique y piense en el futuro. Si no tenés invierno, mi cuate, ¿cuál es lo que es el problema? Si ahora tenemos naranja, mandarina, pomelo. Y después se acaba eso y ya vamos a tener otra fruta. Y antes también teníamos otras frutas. Entonces, una de las interpretaciones es que los guaraníes no tuvieron necesidades de desarrollar una buena agricultura. Hacían solamente una agricultura para complementar sus otros mecanismos, principalmente la caza y la pesca. Pero por fin llegaron los españoles. ¡Qué espectacular! En realidad, como habíamos dicho en la primera charla de estas de historia de la agricultura y del mundo rural paraguayo, no sé si se acuerdan, habíamos dicho que los españoles que venían subiendo por el río Paraguay y venían yéndose al Perú, a Bolivia, vieron cultivos de maíz desde los barcos y ahí dijeron, qué espectacular, vamos a quedarnos acá, pues no tenemos tantos alimentos. Entonces, la Fundación de Asunción dijimos que estaba vinculada directa y estrechamente a la disponibilidad de maíz acá cerca. Entonces estacionan los tipos y le dicen, che, ¿qué tal? Pero sí, esto, lo otro. Y bueno, y los carios ahí deciden hacerse parientes, ¿verdad? Con todo lo que ya sabemos. Entonces, la historia de nuestro país y de nuestra ciudad, nuestra historia urbana, es una historia del maíz. Pero ¿qué pasó con estos señores? Querían el oro y la plata del Perú, pero otros se les adelantaron, ¿verdad? Pizarro llega al Perú por el norte, por el Océano Pacífico, y descubren el oro y la plata, envían a España y el rey de España le dice al resto de los conquistadores, le dicen, ya está mi cuate, ya ganamos el partido, ya tenemos el oro y la plata, ya está todo organizado, quédense ustedes ahí nomás. Entonces los españoles se convierten de conquistadores en agricultores. Entonces, un geógrafo Suchot, francés, dice que este es el nacimiento de una sociedad frustrada, la de los españoles. ¿Y qué hace cuando uno está frustrado? Yo quería poner una ferretería, pero estoy frustrado, voy a suspender nomás. Y quería poner una bodega, estoy frustrado, voy a suspender nomás. Entonces, este puede ser el elemento germinal de una especie de no emprendedurismo o de frustración de esta sociedad española que no permitió, no favoreció, no facilitó el surgimiento de una clase emprendedora. Y que después los teóricos economistas dicen que esto limitó el surgimiento de una burguesía empresarial. Vamos a ver después esto. Y los españoles también decían, producir. ¿Para qué vamos a producir agricultura? ¿Para quién en realidad vamos a producir si somos pocos acá? Para el mercado interno. No hace falta. Si todo el mundo tiene, no hay nada, no falta nada para comer. Exportar, ¿a quién lo que vamos a exportar? Me pongo, a ver, estamos todavía en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. No había mercado interno. No había, el mercado externo era muy limitado, los medios de transporte eran muy de escasa rapidez y de escasa capacidad también. Entonces, estos fueron elementos muy importantes. Señores, lo del mercado interno es clave. Los aztecas eran muchísimos. ¿Qué hace una sociedad cuando tiene muchísima gente que administrar? Alza los niveles de organización social. Hay algunos que se van a quedar al arco, otros en la defensa, otros al ataque. Pero cuando sos poco, y cualquiera nomás hace cualquier cosa, porque no hay amenaza, no hay una necesidad de producción mayor de alimentos, ¿verdad? Y también, ¿quién compraría los productos en ese momento histórico? Los mercados eran muy lejanos, principalmente Europa o quizás Buenos Aires, que era chica, ¿verdad? Y los productos que hacía Paraguay eran productos agrícolas que se comercializaban en estado natural. Por lo tanto, a España, qué sé yo, cosechar una mandarina y tenés que cosechar más o menos cuando está en floración por ahí, ¿verdad? Para que llegue como fruto al mercado. No había margen.
Y de vuelta, insisto, ¿cómo llevar estos productos? Los problemas de logística eran brutales. ¿Y con qué producir? Si había escaso hierro. No había hierro. Hierro pensando en las asadas, digo, no palas ni arados. Por eso el omóplato de la vaca se usaba, se ataba a un palo y esa era una suerte de asada. La tarde que llovió, ¿verdad? Después se secaba eso y ya no había posibilidad de que eso funcione. Y los españoles introdujeron las vacas, que fue algo fabuloso porque un animal grande produce mucha carne y produce leche también, y además no se puede escapar. La vaca favorece la caza. Al ciervo, al venado, al boreví, hay que seguirle, ¿verdad? En cambio este latano ahí se queda, tranquilo. Entonces, si antes ya no éramos tan acelerados para producir, la vaca favoreció el acceso a proteína animal, ¿verdad? Y es llamativo que Paraguay no experimentó un crecimiento económico. Claro, la única economía que teníamos disponible era la agrícola, incluso contando con mano de obra gratis, que eran los indígenas. Entonces, a ver, tenés crédito, tenés mano de obra gratis, igual no pasaste al frente, Pico. Y en gran parte porque la élite de la sociedad estaba frustrada. ¿Se entiende esto? Entonces, no había los que tenían que dar las órdenes o los que tenían que pensar qué podemos producir, a quién podemos vender, estaban tranquilos. Estaban preocupados más en subsistir que en producir. Por eso podríamos decir que los guaraníes le colonizaron a los españoles, le pasaron el idioma y le pasaron su sistema productivo también. No hace falta producir tanto, no hace frío, estamos bien, hay carne, ya había mandioca, y la mandioca es magia porque de una hectárea sale demasiado volumen. Y la mandioca es el único cultivo que viene con heladera incorporada, ¿verdad? La mandarina, por ejemplo, tenés que cosechar todo, tenés un margen de, ¿cuánto? 3 semanas para cosechar todo, después ya se pudre. Y la mandioca no, le podés dejar en el suelo unos cuantos meses, entonces funge como heladera. Entonces llama la atención que la llegada de los españoles no movió necesariamente la aguja del crecimiento agrícola. Al contrario, parecería ser que esta sociedad frustrada, que querían ser conquistadores, que querían tener éxito con el oro y la plata, se indigenizaron, por llamarlo de alguna manera, porque tomaron los ciclos productivos y la forma de ver el mundo de los indígenas. Además, Susnik, la antropóloga, al analizarle culturalmente a los guaraníes, habla de que los guaraníes tenían una cultura del Owatá, un etos. El etos es la cultura central. Y los guaraníes eran caminantes, que cambiaban de cazadero y se iban de un lugar a otro. Por lo tanto, por lo tanto, la acumulación y la cultura material estaban desfavorecidos. ¿Qué significa esto? Los aztecas tenían el maíz, tenían mucha gente y no se movían. Entonces dijeron, acá vamos a quedarnos a vivir para siempre. Vamos a hacer una casa medio linda ya. Oíma, perfecto. Pero los guaraníes que se movían no tuvieron necesidad de desarrollar una cultura material. ¿Por qué? Y porque ya nos vamos dentro de un rato, entre comillas. Dentro de 3 o 4 años ya nos movemos. Entonces, la agricultura es una actividad que exige fijación. Exige inversión y exige fijación en el tiempo. Y en este sistema cultural de los guaraníes, no hacía falta tener una buena agricultura, hacía falta tener una agricultura de complementaria nada más. ¿Por qué? Porque diversificaban sus ingresos diversificaban su alimentación o sus ingresos con actividades provenientes de la caza, la pesca y la recolección.
El evento estuvo dirigido a todos los interesados, con especial énfasis en los jóvenes del área urbana que reciben constantemente información desacertada sobre la agricultura. Desde la organización señalaron que con la iniciativa buscan reactivar los seminarios de los años 2016 y 2017 a fin de informar a la ciudadanía en general cómo el conjunto de situaciones demográficas, tecnológicas y de infraestructura retrasaron excesivamente el desarrollo agropecuario y, en consecuencia, el crecimiento económico. ¿Nuestra culpa todo esto? En absoluto, no estamos identificando culpables directos, sino simplemente entender cómo las condiciones de contexto regional no fueron necesariamente las más favorables en varios momentos. Y sigue diciendo Erip Caballero, un prestigioso historiador joven contemporáneo, dice que la principal causa de la pobreza era el servicio militar, que llevaba a los varones a ausentarse por largos periodos de sus hogares y chacras, además con el agravante de que debían poner de su plata su comida y sus armas. Entonces, claro, el rey de España le dice, bueno, ustedes no van a ser conquistadores, pero tienen que ir a cuidarme la frontera. Entonces, durante varios siglos, Paraguay tuvo chacras sin agricultores, o las mujeres tenían que hacer agricultura después de terminar las actividades de cuidado del hogar. Entonces, esta fue otra limitación y decía, fíjense esto, la muerte de algunas industrias en 1690, esto es, como la del vino, limitadas por su escaso comercio a las cercanías de la ciudad en Paraguay, llevó su preferente atención hacia otras nuevas, como las de yerba mate y tabaco, que a pesar de infinitas trabas constituyeron la principal riqueza del país, imponiéndose como monedas de la tierra. Los historiadores hablan de monedas de la tierra. En Paraguay la moneda metálica, la plata que tenemos, se utilizó tardíamente, que es otro indicador de que del estado de subsistencia de nuestra economía. Y fíjense esto, España dio instrucciones expresas para evitar el cultivo de vid, para que no compita con la producción española. Los españoles querían vendernos vino a América. Entonces, España impone esa limitación como, a ver, de vuelta, no es para que nos victimicemos, es para entender nomás que las presiones del mercado global de aquel periodo ya eran favorables a nuestro desarrollo. Entonces, había una dependencia y explotación por parte de Buenos Aires a los productos paraguayos, que agravaba la situación de pobreza del Paraguay. En otras palabras, si antes había políticas antidesarrollo, después estábamos lejos, sin poder, éramos una economía dependiente y dominada principalmente por nuestra localización geográfica. Y acá quiero insistir con esto de las monedas de la tierra, porque nos habla bastante bien de lo limitado que era la forma de comercializar. Y siguiendo a Erip Caballero, quien dice que la pobreza de la provincia era dramática con la no circulación de moneda metálica. Prácticamente todo el comercio se basaba en la utilización de moneda de la tierra, que podían ser tercios de hierba, libras de tabaco y en algunos casos cueros en las transacciones comerciales. Entonces esto limita muchísimo, o sea, acá no hay ningún incentivo para acumular, qué sé yo. Me va bien produciendo tabaco, vendo y ¿qué? Voy a comprar 14 toneladas de hierba. No. Y también, en el caso de que me fuese bien a mí, ganando mucho dinero en la agricultura, no podía consumir nada, no había casi ninguna oportunidad para el consumo en las tiendas. ¿Esto en qué se tradujo? ¿En un incentivo para producir? No. ¿En una dificultad para acumular? Sí. Y esto habla a las claras de una estructura precapitalista.
Entendiendo que el capitalismo es un sistema económico que permite la producción, la acumulación y la reinversión y por lo tanto es expansivo. Cuando hay incentivos, cuando no hay incentivos, me siento sobre la plata. ¿Verdad? Sigue diciendo Caballero, ¿cómo puede progresar? Se pregunta, ¿cómo puede progresar una provincia fronteriza sin circulación de moneda metálica, sin que por ende se pueda ahorrar, con la constante movilización de los varones hacia los presidios en la frontera, o en las expediciones contra los indígenas chaqueños o los avances bandeirantes? Si estos factores no causan pobreza, ¿cuáles son las causas de la pobreza en la provincia del Paraguay durante el siglo XVII? Entonces, señores, vamos avanzando de siglo. Las condiciones productivas, las condiciones logísticas, las condiciones políticas se mantienen o se complican. Estamos en el tercer capítulo de nuestra novela, cuando le alejan a la novia para que no se case con el novio. Y hasta que aparecen los primeros rubros claves de la economía, la yerba mate, el tabaco. Y el tabaco, elegí el tabaco, focalizar un poco por el tabaco porque es el menos conocido. En yerba mate sabemos que tuvo éxito. Y en el tabaco decía que, señores, y esto es demasiado expresivo de qué pensaba la élite, qué pensaban los españoles. Vamos a seguirle a Caballero. Dice, en el siglo XVI, la economía era todavía de guerra, de conquista, y la economía sumamente inestable. Además, en el siglo XVII, cuando se inicia la explotación de hierba y otros productos agrícolas, recién en este momento se inicia, pues ya había pasado en gran parte la esperanza de encontrar oro y plata en estas tierras. ¿Recuerdan que les dije que en 1542 Pizarro llega al Perú, conquista el Perú por arriba? Y los muchachos acá, el rey entonces le dije, che, ustedes quédense al largo ustedes, ¿no van a meter goles? Quédense al largo en la defensa. Y los españoles acá se quedaron y dijeron, vamos a buscar oro y plata por acá, en una de esas hay. No voy a comprar yo el esquema de producción, de enriquecimiento por producción agrícola. Voy a mantenerme, voy a tratar de buscar. Entonces, cada español que venían le decían, che, hacia Quindú y hacia acá parece que hay unas minas de plata. Vamos a ver. Se iban, le enviaban unas muestras al rey de España y le decían, che, mostrarle esto ahí a tus especialistas, minerólogos, porque para nosotros que esto es plata. Claro, Paraguay trataba de atraerle a la corona con la existencia de metales preciosos, no con la exportación de productos agrícolas, porque estábamos lejos y a mucho tiempo. Pero me parece relevante esto que en el siglo XVII todavía seguíamos pensando que la única forma de enriquecernos es teniendo oro y plata. Si no tenemos eso, ¿para qué vinimos? ¿O para qué vivimos? Más o menos. Entonces, eso fue así. Y el tabaco empieza a tener éxito y la corona española crea el estanco del tabaco. ¿Qué significa la palabra estanco? Significa que la corona española toma el control del negocio. ¿Cómo era antes? Cada uno de ustedes producía 1 hectárea, 2 hectáreas, tal tipo de tabaco y vendían por donde querían. ¿Cómo funciona el mercado normal? ¿Qué hizo la corona española? La corona española dice, acá hay plata me parece, se está produciendo bien. Le gustaba el tabaco negro a los españoles que se cultivaba en Brasil. Entonces dice, no, vamos a forzarle a todos que cultiven el tabaco que nosotros queremos, se van a pagar estos precios. Era una suerte de impuesto, porque el Estado tomaba bajo su dominio el cultivo y sobre todo la comercialización, estableciendo precios, por supuesto. Entonces, ¿y todo eso para qué? Para que España gane dinero para proteger para proteger a las colonias dentro de América y de América Central. En otras palabras, el campesino paraguayo ayudó a proteger, fue funcional a las políticas de defensa del Reino de España y no al desarrollo local o nacional. Entonces, este fue el estanco del tabaco. Como dije, la corona española toma el control del negocio y
Pero hubo demasiados problemas porque era era la apuesta de la provincia que España contrata a 7 portugueses a que vengan a ayudarle a la gente a plantar y a estoquear este tabaco. Y se empezó a producir. Primer año baja la producción. Y dice, che, ¿por qué baja la producción? Sí. Y porque el productor dice, ya no es más negocio, si ahora vos tenés el control, vos me controlás el precio. Yo voy a salirme nomás de esto, mi cuate. Muchas gracias, muy lindo tu pesebre. Pero no es simpático. Entonces el Estado el gobierno, el Estado no había estado todavía, la provincia del Paraguay le dice, ¿sabes qué? A todos ustedes si cultivan tabaco, no van a hacer el servicio militar. ¿Verdad? Es así como a que nosotros nos digan, al que se porta bien no va a pagar IVA ni renta. ¿Verdad? Al que se saca su zapato y tira su zapato, ahí vamos a tirar todito nuestros zapatos, nuestras medias, nuestro pantalón y todo, ¿verdad? Entonces, esto fue clave y hubo una serie de problemas logísticos. Antes, los mayores productores eran los comerciantes y ese productor tenía preparado algunos lugares que protegían a las cosechas del tabaco de la lluvia y no estaban en contacto con el suelo. Pero cuando esto pasó a manos del Estado, se estoqueaba por ahí nomás, llovía, se mojaba todo, se pudría. Entonces perdía en la provincia del Paraguay y le decía, che, ¿te acuerdas que yo te prometí que te iba a pagar tanto? No voy a poder pagarte, te iba a pagar menos porque se pudrió todo, no pudimos vender. Y esa no es mi culpa, mi cuate. Pero no, eran también responsables o corresponsables de eso. Entonces, a ver, quiero insistir nada más con que las políticas de impulso al desarrollo de este cultivo terminó siendo una contrapolítica de impulso. Cada vez que se mete el Estado, y después vamos a leer a dijo a Sara con respecto a esto también. Entonces, bajó la producción, los grandes productores eran también comercializadores y como ellos salieron del mercado, se dejó de producir. Desincentivos. Ya lo dije también, eximía el servicio militar, había ataque de plagas que no se conocían, había impacto serio de sequías y sirvió para recaudar fondos para la corona, pero para Paraguay fue un territorio usado. Por fin nos independizamos. ¡Qué espectacular! ¿Efectos sobre la agricultura? ¿Mayor población? No tanto. ¿Mayor demanda de alimentos? No tanto. Estamos hablando del mercado interno principalmente y de la capacidad de exportación hacia otros lugares. En realidad eso no se movió. ¿Mayor variedad de productos agrícolas? No tanto tampoco, o no fue significativo. Las vacas sí. ¿Teníamos con la independencia mayores barcos para exportar? No, les acabo de decir, en 1940 recién se crea la flota mercante del Estado. Finalmente, con Francia, vamos a pasar rápidamente, el Estado es propietario de todas las tierras, el área poblada y productiva nunca salió de la zona histórica. Hagamos otro cálculo. Ciudad del Este se crea en 1954-55. Vamos a hacer otra vez el mismo cálculo. 1537 llegan los españoles. 1637, 1737, 1837, 1937. Y ponerle que hay 15 años más. Años tuvo recorrer 320 kilómetros. La velocidad de avance por año fue de 700 metros hacia el este. Nos habla de una excesiva lentitud y eso está explicado por la demografía. Éramos pocos, nunca tuvimos la presión de inaugurar nuevas áreas productivas. ¿Por qué? Porque tampoco teníamos vinculación con el mercado. Entonces, la independencia no significó mayores cambios para los productores. Se mantuvieron las mismas condiciones tecnológicas de transporte comerciales anteriores desde 1537. Entonces, la agricultura pasó por varios momentos históricos como si nada. ¿Qué decía Azara? Azara es un español, un ingeniero, uno de los más ilustrados que ha pasado por estas tierras y que hizo muchos viajes y dejó muchos escritos y análisis. Decía, la agricultura aquí no es tan necesaria como se cree, porque el clima necesita poca ropa y hay poco o ningún lujo, y la abundancia de campos
cría tantos ganados, perdón, está todo escrito así porque es el original, le copié exactamente. Cría tantos ganados vacunos que la mayor parte de las gentes viven con sola la carne. Así, la agricultura aquí está atrasadísima. No se emplea fierro alguno. Las asadas son omóplatos de caballo o toro atadas a un palo y los arados son construidos por el que los necesita, reduciéndose a un palo mal aguzado que apenas araña la tierra. Tampoco se estercola ni riega, infiriéndose de todo que aquí hay pocos vegetales de cultivo. Mi cuate, esto llegó 200 años después de los españoles. ¿Qué hicieron en 200 años? Arroyito, hamaca, piqui. A ver, estoy diciendo esto y parece que ellos son los culpables. No estoy transfiriendo responsabilidad. Estoy tratando de entender el contexto en que vivieron. Y esta gente no disponía de habilidades, no había tecnología, no había condiciones globales para que se rompa ese esquema de encierro. Factores que retrasaron el desarrollo agrícola, según Azara de vuelta. La localización marginalizada de la provincia. Localización marginalizada. ¿Recuerdan? Cada vez que nosotros tenemos que decir cómo es Paraguay, Paraguay es un país mediterráneo, ¿verdad? Es lo primero que nos viene a la cabeza y lo primero que repetimos, y lastimosamente es un mantra de maldición, ¿verdad? Antes sí éramos un país sin acceso al mar. Austria es lo que es un país sin acceso al mar. Suiza es lo que es un país sin acceso al mar. Nosotros con el río Paraguay, que recién ahora tenemos la hidrovía, hace pocas décadas, ya no estamos más sin acceso al mar. Entonces, pero en aquel momento tardó muchísimo en resolverse eso. La demanda exterior era limitada y discontinua para ciertos productos. Los tiempos lentos del comercio, incertidumbre en las inversiones necesarias. De vuelta, no se crearon los incentivos suficientes para intensificar la producción agrícola. En este caso, al igual que el idioma guaraní, los conquistadores terminaron por integrarlo y utilizarlo de forma cotidiana. Los indígenas le incorporaron a los guaraníes, a los españoles su forma de producir. Bueno, así. Me pregunto, ¿la vaca fue un factor de retraso para la agricultura? Dijiste, te genera alimento, ya tenías mucha proteína animal y otra vez te agregan un animal que no se escapa, que crece solo, no hay que cuidarle, es mucho menos propenso a los cambios. Y históricamente hemos tenido mayores costos de producción que el Brasil, que usaba mano de obra esclava, que lo hacía más productiva. Y además, a diferencia de los españoles, los portugueses eran emprendedores y querían ganar dinero. Había una burguesía portuguesa que impulsaba la productividad porque estaba más vinculado a los mercados. Paraguay nunca tuvo eso. Según el experto, durante muchos siglos, Paraguay ha sido un país de poca densidad poblacional, lo que se traduce en un mercado interno extremadamente pequeño, además de disponer de un muy limitado poder de compra. Durante su ponencia sobre la agricultura paraguaya, el disertante fue detallando el desarrollo de la agricultura en nuestro país, que tuvo muchos inconvenientes entre factores internos y externos. Mencionó que la producción agropecuaria durante los primeros tiempos fue documentada por el militar, ingeniero, explorador, cartógrafo y antropólogo Félix de Azara. Los reyes de España y de Portugal dijeron, qué desastre en nuestra frontera. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a delimitar bien. Oima, dijeron. Entonces España le envía a Azara como su representante para que se reúna con el emisario portugués para que recorran la frontera y vayan poniendo unos mojones. Entonces España, tonta, le crea a Portugal y le dice, dale, rápido Azara, andate. Y Azara le espera
al portugués que venga con él a recorrer. Y en Botaú, Romerito, le hicieron los portugueses, no le enviaron a nadie y siguieron entrando. Entonces Azara tuvo tanto tiempo libre que empezó a recorrer, a registrar cosas y a escribir. Y decía que sería muy bueno que enseñasen estas gentes a fabricar otras cosas mejores. Pero el modo de hilar y tejer están tan imperfectos que no cabe más y cualquier tentativa sería costosa. Cada hilandera se ha de hacer, los usos no conocen rueca ni torno, y el tejedor se ha de hacer los peines, telares, etc. Porque aquí casi todos los oficios no tienen más instrumentos que los que cada interesado se fabrica. Hasta los músicos hacen sus violines, guitarras y cuerdas. ¿Qué significa esto? Que Azara decía que la producción de algodón es espectacular acá. Pero ¿por qué no hacen unos tejidos más finos para vestirse? Y Azara decía que en la provincia del Paraguay todos eran pobres. La diferencia de vestido del más pobre y del más rico era mínima. Eran unos pocos españoles que podían comprarse ropa de mejor calidad, de unos tejidos mucho más finos, preparados con telares más sofisticados que traían de Buenos Aires. Acá todos éramos iguales, no había ni eso. Y Azara parece esos enviados de la cooperación internacional que detecta todos los proyectos posibles. Estaba tanto tiempo sin hacer nada que se puso a hacer eso. Entonces dice que el algodón era bueno, pero ¿qué faltaba? La maquinaria para sofisticar la producción. Insisto en esto porque estamos ahora en los capítulos dramáticos de nuestra novela. Como dijo el ingeniero Cubilla al inicio, en la década del 90, ¡paf!, se resuelve todo esto. Pero la década del 90 es cuando ya está por terminar nuestra novela, se besan, se esconden ahí en la oscuridad y se casan lento y se quedan embarazadas. Pero para eso tuvimos que haber sufrido muchísimo. El trigo, según Azara. Además de señores, estos españoles querían comer, cada civilización pues tiene su cereal. Los europeos tienen el trigo, los americanos tenemos el maíz y los asiáticos tienen el arroz. Y uno se va al lugar que quiere, cuando se va, y quiere comer lo que siempre come. Y los españoles trajeron el trigo. Y obviamente no hicieron muchos esfuerzos en adaptar, parece, esta variedad. Señores, los menonitas que vinieron a Chortitzer, ahí de Loma Plata, también, lo primero que se bajaron, llegaron a su nueva tierra y tenían todas sus semillas que habían traído de Canadá, donde eran de Ucrania. Mi cuate, al Chaco ¿cómo llegaste? ¿Verdad? Pero claro, ¿cómo te vas a hacer? Vas a traer una semilla de Ucrania preparada para un clima extremadamente diferente y vas a hacer trigo en un país tropical. No entendés absolutamente nada, mi cuate. Antes no entendía. Ahora se hace trigo en el Chaco. Es decir, se desarrolló tanto la tecnología, se desarrolló tanto el conocimiento, que hoy le podemos faltar el respeto a Dios. Entendido como que anteriormente Dios hizo las condiciones para cada cultivo y no nos podíamos mover de eso. Pero ahora con el estudio, con la adaptación de variedades, señores, una vez le acompañé a María Luisa al Chaco y nos fuimos a colocar termómetros en el suelo para hacer un seguimiento a la resistencia de la soja a las altas temperaturas. Cuando me fui con ella, me acordaba de todo lo que yo había aprendido en el colegio del Chaco, con un territorio inhóspito, difícil, árido, seco, no servía para nada, salvo para enviarle castigado a la gente, a la gerencia. Entonces, algo cambió, algo pasó. ¿Por qué los agricultores son más inteligentes? No. ¿La tierra es más fértil ahora en estos últimos 40 años? No. Porque se innovó, se incorporó tecnología y eso antes no había. Entonces,
Decía Azara, además de no darse bien, se señala que el problema principal es la inexistencia de instrumentos de molienda, lo que imposibilita la elaboración de harina, que al fin y al cabo es lo que se come. ¿Qué significa? O se pone lento la de trigo, pues no tenés molino. Y Azara proponía unas piedras con unas maderas que puedan, le propuso, y acá los perros le dijeron, es muy lindo tu pesebre, mi cuate, gracias. Pero no se implementó, en gran parte porque teníamos la mandioca, que satisface también el aporte de carbohidratos. Perdón, acá había... la ganadería, según Azara, ¿verdad? Y esto nos hace pensar que los paraguayos, el Paraguay colonial y el Paraguay después independiente, era más ganadero que agrícola. Y decía Azara, estas gentes sacan del ganado vacuno casi todo lo que necesitan, porque del cuero fabrican casi todos sus utensilios, comen la carne, la grasa y sebo les sirven de aceite para los guisados, para alumbrarse y para hacer jabón. De la leche, hay un error acá, hacen varios guisos, también excelente manteca a veces, y de la sobrante hacen quesos por lo común bien ordinarios, ni en bofifiñan de socio Azara, ¿verdad? ¿Y por qué son ordinarios? Porque no ponen el menor cuidado en la echadura al hacer, pero algunas veces los hacen tan ricos y más que en Holanda. De modo que si supiesen el arte de la quesería y de hacer manteca y quisieran tomarse la pena de hacer manteca y quesos de la infinidad de lecheras que tienen, podrían surtir a España quitando a los holandeses un ramo de comercio que les da muchas utilidades. Entonces, la cooperación española empezó con Azara ya identificando qué se le podía vender. Muy lindo tu queso, mi cuate, pero poné un poco en el barco, tenés 3 semanas o 2 semanas hasta Buenos Aires y después 4 meses hasta Bilbao, ¿verdad? Vamos a portar hongos o en vez de queso. Roquefort. A ver, entonces, señores, ¿problema era la producción de leche? No, problema era la transformación y el mercado. Entonces, estos son los elementos que se mantienen a lo largo de toda la historia como los limitantes del avance agropecuario, el desincentivo para la innovación y el refuerzo para el mantenimiento de las condiciones tradicionales. Pero, a ver, cuando digo esto parece que estoy hablando que estos tipos eran unos badulaques, unos vagos y unos haraganes. No necesitaban más ni soñaban con algo diferente. Ese era su tope. El cuero, utilizado principalmente como contenedor de yerba mate y por lo tanto de una relevancia significativa. Señores, antes la vaca era importante porque no había plástico, no había bolsa de arpillera, no había contenedores y la yerba mate se comercializaba con cuero. El cuero era el envoltorio, era la bolsita del súper. Entonces muchas veces la vaca valía por el cuero, no por la carne. Entonces era tanta su importancia que se generó una prohibición de exportar a Buenos Aires por temor a desatender el sistema de transporte de hierba. Y así critica esto sosteniendo que existe suficiente animal para surtir tanto a la cadena de valor de la yerba mate como la demanda de Buenos Aires. Fíjense, Azara era un español de alto rango que vivía acá con los españoles de alto rango y se animaba a decir esto. Todo estanco, como el del tabaco, y prohibición implementada por la provincia es directamente opuesto a la felicidad de los países. Tuvo varios conflictos acá con los ídolos, ¿verdad? Porque Azara decía, están jodiendo a la economía. Entonces, en otras palabras, éramos pobres, nos iba mal y nos ponían otra zancadilla. La guerra, la Triple Alianza, rápidamente. ¿Qué pasa con la guerra de la Triple Alianza? Éramos tan pobres que finalmente se termina vendiendo la tierra. Esta tierra es comprada muy barata y nadie tiene iniciativas, nadie tiene incentivos para transformar esto en cultivos.
Entonces, este es el mapa de venta de tierras y este mapa es de Klein Penning, un geógrafo holandés que estudia bastante bien. Allá tenemos una mesa con libros para ver, no se puede llevar, pero para entender también, a ver, toda esta presentación la he preparado a partir de estas bases, fuentes bibliográficas sobre la ruralidad que vamos a compartir después con ustedes. Entonces, este es el mapa de colonias agrícolas formadas en el interior del país. No se ve tan bien, acá hay las blancas son las de 1870 a 1904, después están las de 1904 a 1960 y posteriores, pero nos muestran que éramos tan pocos, fíjense dónde se localizaban. Toditas las colonias, esta acá en el actual Itapúa, están al lado del río. El río era la única forma de llegar a los lugares, no había ruta. La Guerra de la Triple Alianza también fue un factor negativo preponderante para el desarrollo agropecuario de nuestro país, teniendo en cuenta que Paraguay perdió una cantidad importante de hombres que eran los que trabajaban la tierra en aquella época. La inversión del Estado en infraestructura es un factor de competitividad para la agricultura. Estas vías de comunicación y comercialización fueron factores determinantes para no avanzar como país productor, indicó. El periodo liberal de 1904 a 1936 fue una época marcada por las revoluciones y la Guerra del Chaco. Esta inestabilidad política también representó un freno importante para la economía. Este periodo se caracteriza por una gran inestabilidad política. Todos los miércoles, a eso de las 3 de la tarde, había un golpe de Estado, más o menos, ¿verdad? Y, atención, el Partido Liberal en el poder, ¿quiénes le hacían el golpe de Estado? Otros grupos del Partido Liberal, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, esta inestabilidad política, señores, ahora se cumplen 100 años de una gran guerra civil en 1922. Lo que les decía, guerra civil en el 22. Como si todo fuera poco, tenemos otra guerra del Chaco en el 1932. Perdón, no olvidamos hacer el análisis demográfico de la guerra contra la Triple Alianza, donde perdimos un montón de población, perdimos hombres, que eran los que tenían que trabajar en la tierra. Por lo tanto, la guerra del Chaco, donde perdimos alrededor de 20.000 hombres nuevos. Si yo soy un analista del mundo productivo, digo, de 20.000 personas menos que trabajan, encima eran pendejos. Entonces, otro freno de mano a la producción agrícola, pues no tenés gente que produzca. Otro desincentivo más para producir. Entonces, este es otro capítulo donde el papá de la novia la bofetea a nuestro novio. Tenemos un golpe de Estado en 1936. Tenemos una guerra civil en 1947. A la pistola, no vamos a estar tranquilos nunca para pensar. Entonces, esto es muy interesante porque los gobiernos en todo este periodo no podían pensar el desarrollo rural, no podían pensar en construir rutas, en construir puentes. En realidad pensaban en construir puentes. ¿Saben por qué? En la revolución del 22, en la guerra civil del 22, atacaban los golpistas atacaban a Asunción y los leales al gobierno le aguantaban, les expulsaban y le empujaban hacia Luque. Y después le estaban ganando, entonces huyeron hacia Areguá. ¿Qué hacían los golpistas mientras los otros, los leales le perseguían? Reventaban los puentes. Espectacular, te salvaste vos. Se jodió la producción de los 30 años siguientes, que no pudieron volver a hacer el puente. ¿Se entiende? Entonces, es decir que ya es el papá saca una escopeta y le tirotea al novio de la hija. Si hacemos el paralelismo con nuestra novela. Entonces, a la pistola no vamos a tener nunca condiciones para progresar difíciles. Entonces, en todo este momento no hubo espacio para la planificación,
para la proyección, para la preparación, para la inversión, no hubo. Fíjense, las zonas ganaderas y la actividad industrial a mediados de la década del 40, y acá les pido que se fijen en la porción blanca del mapa. Paraguay hasta 1950 jugó el partido de la agricultura con la mitad del equipo. ¿A qué me refiero? Que la agricultura paraguaya se restringía, agricultura y ganadería, se restringía exclusivamente a la mitad. Si hacemos una línea imaginaria de norte a sur en la región oriental, esta nomás era la zona productiva. La selva central y zona de pasturas naturales, de praderas naturales, y el bosque atlántico del Alto Paraná. Que no es simpático. Por eso ahí le tiramos a la gente de Colonias Unidas y todo eso. Allá, mi cuate, tenés tierra. El bosque te comía. A las 4 de la tarde ya era de noche. En verano. Pues era tan tupida la selva que no entraba el sol casi. Entonces, la primera agricultura paraguaya se desarrolló principalmente sobre selva central. Vayan a Piribebuy, a San Bernardino, vean lo que son los árboles, así por ahí más así. Entonces es otro ecosistema, y que Paraguay se acostumbró a esto principalmente. Y del otro lado teníamos, otra vez del otro lado, hacia el río Paraná, la otra mitad donde había explotación de recursos forestales vinculados siempre al río, ¿verdad? La extracción tenía que darse por el río Paraná y se tiraba en jangadas. Y de esa forma podía hacerse Señores, no estamos hablando acá de producción de árboles. Estamos hablando de extracción nomás. Espectacular. Yo también me anoto si es por eso. No hay que trabajar, no hay que plantar. Te va el día de la cosecha nomás. Medio da gusto. Y esto también, la primera fase productiva de la yerba mate, de la extracción de yerba mate. La yerba mate es originaria geográficamente de Canindeyú y San Pedro. Fueron los jesuitas los que llevaron a plantar a Itapúa y se adaptó bien. Y también la extracción de palmitos. Y estas eran las grandes zonas económicas en 1947. Y me parece interesante esto porque quiero compararlas con unos mapas que les voy a mostrar después, para entender cómo cambió, cómo antes eran grandes zonas y ahora las zonas son menores. Y este mapa es el mapa clave que nos muestra la densidad poblacional en 1930, hace casi 100 años. Fíjense, solamente en Asunción, San Lorenzo, Capiatá y Itagua había más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. 50 habitantes. 50 habitantes. Un kilómetro cuadrado es 10 cuadras, 10 cuadras, 10 cuadras, 10 cuadras, y vivían 50 personas nomás. Que bajísima es la densidad, ¿se entiende? ¿Verdad? Pero esa densidad bajísima era una densidad altísima en Paraguay. Fíjense, las otras zonas a lo largo de la vía férrea más o menos, y esta ruta 1, porque Paraguay miró el mundo hacia el sur gracias al río. Y el resto, en toda esta zona, menos de un habitante por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Y acá ya estamos en la década del 60, quiero pasar rápido porque ya no tenemos tanto tiempo. Fíjense esto, la ocupación del espacio y las infraestructuras de comunicación y las actividades. En 1966 ya se había construido y asfaltado esta ruta, la ruta que va de Asunción a Ciudad del Este. Todavía no se había asfaltado la ruta 1 hasta Paraguarí, porque el gran drama era el Tebicuarú. Había que construir un puente primero. Entonces, en el 66 todavía no teníamos esto. No se soñaba todavía con esta ruta que une Encarnación con Ciudad del Este. Y ya estaba la ruta Transchaco, que fue una ruta construida locamente por los menonitas norteamericanos y con apoyo de Estados Unidos y con el apoyo de los ganaderos del Chaco también. Y la habilidad de los menonitas norteamericanos, que queriéndole ayudar a los menonitas del Chaco, enviaron para eso un sociólogo de la Universidad de Kansas para que vean cómo estaba
los menonitas norteamericanos se fueron a hablar con el gobierno norteamericano para que el gobierno norteamericano hable con Paraguay para que se construya la ruta. Un muñequeo, un lobby de más alto nivel para poder construir esta ruta que para los menonitas era clave, pero para Stroessner era todavía más clave porque había que defender el Chaco. Porque la guerra del Chaco no ganó Paraguay, fue un empate. ¿Cuándo un país gana la guerra? Cuando le matás al otro o el otro dice, che, basta, ya, me rindo, bandera blanca. Estas condiciones se revirtieron en los años 90 con la introducción de la tecnología, las buenas prácticas agrícolas y algunas obras de infraestructura, lo que favoreció la producción. A pesar de nuevas adversidades, el auge productivo y la aparición de cadenas de valor inclusivas comenzaron a cambiar la fisonomía de varias zonas rurales y la economía del país en su conjunto. Y de esta manera veamos cómo se desarrolló esta jornada de capacitación coordinada por la CAPECO con la disertación principal del doctor Fabricio Vázquez. Y bueno, esta audiencia que realmente estuvo con una activa participación aprendiendo sobre la historia de la agricultura paraguaya para entender cómo llegamos a donde estamos, decían ellos, a la par de ya estar invitando a más eventos, a más charlas, a más encuentros con los actores, con los protagonistas del campo paraguayo. Y por supuesto, cuando las vayan realizando estas jornadas de capacitación, Canal Pro va a estar acompañando también cada una de estas reuniones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición de Calidad Agrícola. Los invitamos a que sigan con nuestra programación de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hasta la próxima.